Buenas tardes, amigos y amigas, auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile, aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada, transmitiendo directamente vía streaming los días sábados a partir de las 8 de la noche por el 102.5. Bienvenidos a este programa Sin Fronteras, un programa de análisis internacional donde la pretensión principal es dar a conocer, investigar, comentar, denunciar, nadar en un mar de mudos, como suelo decir. Hoy con un invitado principal, el señor embajador de la República Bolivariana en Chile, de Venezuela en Chile, el señor Arévalo Méndez Romero. Embajador, muchas gracias por su presencia. Buenas tardes, Pablo. Gracias a ti por la invitación. No, un agrado y sobre todo en el actual estado de cosas y de informaciones que van y vienen y noticias que salen, conversar con este diplomático, con este general de brigada en retiro, licenciado en Ciencia y Artes Militares, mención Administración, un experto en temas de seguridad y defensa, desarrollo fronterizo, energía, desarrollo socioeconómico, una amplia variedad de estudios, secretario privado del fallecido comandante Hugo Chávez Frías, viceministro de Relaciones Exteriores, miembro de la Comisión Presidencial para las Negociaciones Económicas Internacionales, una amplia experiencia con el tema ALBA, en el tema UNASUR, Fundación Petrocaribe, embajador en España, embajador en Argentina y actualmente embajador en Chile. El señor Arévalo Méndez Romero, gracias por venir y comenzar por eso mismo, señor embajador, que es un agrado poder tenerlo aquí en este programa Sin Fronteras. Y permítame, de entrada, sostener que en el plano muy personal me pareció un despropósito la decisión del gobierno de Sebastián Piñera en Chile de no invitarlo a la reunión del Cuerpo Diplomático Extranjero en Chile, alegando que no se reconocía a Maduro como presidente. Para mí, y hablo por mí en forma muy personal, representa una muestra más de lo vergonzoso que es la política exterior chilena. Pero esa es mi opinión. ¿Cuál fue su sentir frente a esta decisión? ¿Cómo decir que no se reconoce un gobierno y seguir teniendo relaciones diplomáticas, señor embajador? No, bueno, hacer comentarios sobre decisiones del alto gobierno no me corresponde, ¿no? Solamente decirte, Pablo, que la decisión tomada en Caracas es que el encargado de negocios de Chile en Venezuela sí va a seguir siendo invitado a actos protocolares o cuantas veces haya que... Esa es nuestra posición y tal vez nos diferenciemos, ¿no? En el modo, en el estilo de hacer las cosas. Y es lo que corresponde desde el punto de vista de las convenciones firmadas al respecto, ¿no? Del cual Chile es país firmante. Señor embajador, para aquellos que nos dedicamos al tema comunicacional y tratamos de leer bajo el agua, resulta evidente que el argumento esgrimido por el señor Guaidó y compañía para autoproclamarse resulta falso, ¿no? Apelan al artículo 233 de la Constitución, pero la lectura de este artículo muestra que no concurre en ninguna de las circunstancias que ameriten, por tanto, autoproclamarse como presidente interino. ¿Por qué hacer esto? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué es lo que se teje con esta medida? Algunos gobiernos se han referido a este diputado suplente. Un diputado suplente, no es titular. No hay un acta que diga que rece sobre la incorporación como diputado titular en la Asamblea. Son movimientos políticos. Crea un poco de desconcierto porque algunos mandatarios se han referido a él como presidente interino, otros como presidente encargado. En Estados Unidos lo titulan como presidente transitorio. O sea que estamos todavía buscando la denominación exacta. La denominación exacta. Pero por supuesto, a tu pregunta, Pablo, estos son jugadas políticas, más geopolíticas. Porque toda esa argumentación de que sí puede, no, nada de eso está en la Constitución Nacional. Absolutamente nada. Es más, si en Venezuela, porque el problema comienza por lo que ellos dicen que el presidente Maduro es un presidente legítimo porque las elecciones no fueron legítimas, pero los medios de comunicación y la vocería política nacional e internacional no han esgrimido aún una causa creíble, sostenible de por qué es ilegítimo. Que no participó la oposición, pero a ver, ¿será que los lectores, los seguidores de política internacional acá en Chile serán tan
tan lerdos como para no enterarse de que hubo una elección con 5 candidatos y que, bueno, los candidatos de la oposición perdieron, pues. Que no hubo participación, que no hubo transparencia, pero no nos explican a qué transparencia se refieren. No sabemos, pues. O sea, se van colgando esas etiquetas, una vieja técnica goebbeliana, ¿no? Exactamente. Insertar una serie de conceptos y elementos que no necesitan comprobación, se dicen, y que sean otros lo que... que rueden y que impregnen las mentes, ¿no? Pero en una elección legítima participó la oposición, porque también sostienen que no participaron todos los candidatos. Bueno, primero, ¿en qué país está escrito en su constitución o en sus leyes que tiene que haber determinada cantidad de candidatos? Hubo 6 candidatos. Sí, hubo 6 candidatos. Yo quiero recordar algo, señor embajador, que creo que se ha olvidado interesadamente. No solo por lo lerdo que son muchos de los analistas en Chile, sino porque interesadamente se olvida, ¿no? Se hicieron negociaciones, hubo reuniones en República Dominicana entre el gobierno y la oposición, donde se llegó a un acuerdo claramente y donde la anticipación de las elecciones fue por un acuerdo, por petición expresa de la oposición. En ese tiempo estaba el señor Borges, correcto, como uno de los interlocutores de la oposición. Un señor Borges que firmó ese acuerdo de elecciones anticipadas, por eso se hizo en mayo del año 2018, y que finalmente terminan no concurriendo aquellos que firman ese asunto. Lo que da pie para sostener entonces que ahí hubo un plan premeditado destinado a ir a negociaciones, firmar un acuerdo, negarse posteriormente a asistir a las elecciones para generar entonces una dinámica de legitimar al gobierno y posteriormente tratarlo de usurpador. O sea, claramente aquí hay elementos que hacen pensar y que van demostrando que hay un plan establecido respecto a ir quemando etapas. ¿Es así? ¿Lo ve usted así? Sin duda. Con esto del adelanto de las elecciones, es un desconcierto también los factores internos como externos, ¿no? Porque mucha vocería política de algunos gobiernos demandaban en 2016 que se adelantaran las elecciones para 2017. Nuestra constitución no permite eso. Correspondía en el año 2018. La fecha en que el Consejo Nacional convocara, la fecha en que el Consejo Nacional Electoral convocara, o la fecha incluso si hubiese estado activa una Asamblea Nacional Constituyente para entonces, podía convocar también. Pero en todo caso, nuestra Constitución dice que las elecciones deben celebrarse antes de la fecha de inicio del periodo presidencial. El periodo presidencial en Venezuela se inicia los días 10 de enero. Que es la fecha de este año 2019. Correcto. De manera que las elecciones podían celebrarse en cualquier fecha del año 2018, pero bueno, la presión, la posición del gobierno siempre fue muy clara. En el 2018, cuando ustedes quieran, porque estamos dentro de los márgenes y de los parámetros que ordena la Constitución. 2017 no podía ser elecciones. Por una simple razón, y eso no lo entendió nunca la oposición en Venezuela y evidentemente no lo han entendido los factores políticos que se interesan por el caso de Venezuela, indistintamente de cómo piensan, etc. Si en esa oportunidad el gobierno hubiese aceptado y no observar la Constitución para hacer unas elecciones adelantadas, bueno, mañana un día cualquiera abre una caja de Pandora, pues, porque si nos da la gana a nosotros mañana o a quien sea la oposición, etcétera, exigir una elección apenas con un año porque es adelantada, bueno, si se aceptó, ya hay el antecedente, y el antecedente crea jurisprudencia en materia política también. Entonces, por eso no se aceptó, porque no queríamos, o no quería el gobierno, no quería la representación de la legitimidad del gobierno aceptar violar la Constitución para cumplir con un capricho, porque a Estados Unidos, a alguno que otras, a las corporaciones petroleras les convenía una elección adelantada por eso. Entonces, en Venezuela la Constitución no habla de elecciones adelantadas ni atrasadas. Habla
que deben celebrarse siempre antes del 10 de enero. Antes de la toma de posesión del Claro, gobierno, que es claro. el 10 de enero, que es la fecha que se cumple. Claro, siempre en Venezuela se habían hecho en el mes de diciembre, pero bueno, por insistencia de algunos gobiernos extranjeros, etcétera, como no se violaba la Constitución, Se hizo en el mes de mayo. Correcto, sí. Hoy, embajador, nos encontramos en un escenario político, permítame la frase, el concepto cliché, pero complejo, peligroso, donde un personaje de segunda línea en la oposición se proclama un presidente encargado, interino, como queramos llamarle, ¿no? ¿Y cómo se llegó a esto, señor embajador? ¿Qué hay detrás de esta maniobra política? Usted hablaba de elementos geopolíticos, pero aquí hay una evidente intervención del gobierno norteamericano, evidente, o sea, Mike Pence ha sido clarísimo, Donald Trump ha sido clarísimo, y utilizando para ello un grupo de países como es el Grupo de Lima, en el cual lamentablemente y vergonzosamente, a mi entender, se encuentra el gobierno chileno, y sobre todo con la decisión de involucrar a las Fuerzas Armadas, que bien conoce usted esas Fuerzas Armadas, que han declarado su lealtad y obediencia constitucional. Sí, evidentemente y comprobadamente hay posiciones ahí de intereses crematísticos por parte de algunas potencias, no solamente Estados Unidos. Estados Unidos no es sino el mascarón de todas también. El elemento más visible. Pero a ver, por ejemplo, las coronas petroleras europeas, Holanda, Inglaterra, tienen interés. Y España. Y España también. España, o sea, intentaron presionar al presidente Chávez para que les otorgara en exclusividad la explotación del gas de Venezuela a Repsol. Del momento en que el presidente Chávez dijo que no, que Repsol puede participar, pero no es que le otorgaran exclusividad. No, y bueno, eso ha generado una molestia en la corona española. Y que se ha transmitido a través de los medios de comunicación, correcto. especialmente el diario El País. Correcto, pero fíjense, para entender mucho de esta dinámica, nosotros tenemos un reclamo sobre, como bien se sabe, un reclamo sobre el territorio Esequibo desde el año 1887, cuando se nos arrebató este territorio. Brasil construyó una carretera violando, en tiempos de la dictadura, Guyana, violando el contenido y el mandato de un acuerdo, de un instrumento del derecho internacional, como es el Acuerdo de Ginebra, que dice que ni Venezuela ni Guyana pueden, hasta que no se defina hasta dónde llegan los límites de cada quien, y ellos burlaron eso y los brasileños construyeron una carretera. El interés de Brasil, y uno uno llega a entender la belicosidad de Brasil, en este caso sobre Venezuela, es porque esa carretera está destinada a la construcción de un puerto de aguas profundas, casi que en el Caribe, por parte de Brasil. Salir directamente al Caribe, no da la vuelta por todo Brasil hasta llegar a Eso implica utilizar a Guyana. Correcto. Ese es el interés, y por eso es que Brasil firma el comunicado también, y nosotros no tenemos duda de que no solamente Guyana y la presión de Estados Unidos a través de ExxonMobil para el famoso numeral 9 del comunicado, que a la postre hizo que 10 porque si no le iban a encontrar, ¿no? Correcto, sí. Para los auditores, recordar que hubo hace pocas semanas un escenario de disputa, pues barcos de ExxonMobil que venían desde Guyana se adentraron en aguas soberanas venezolanas y se generó todo un elemento comunicacional destinado a mostrar a Venezuela como presionando a estos barcos, y finalmente se demostró que efectivamente lo que hizo Venezuela fue acertado desde el punto de vista internacional. Pero es una muestra que efectivamente las presiones contra Venezuela van por diversos ámbitos, en lo territorial, en lo político, en lo diplomático, en este tipo de situaciones. Y en ese plano, señor embajador, y en forma muy personal, me parece muy acertado que el gobierno venezolano, frente a las acciones desestabilizadoras de Estados Unidos, rompa relaciones, muestra que hay soberanía, muestra que hay dignidad que suele faltar en los gobiernos de nuestro continente. Creo que se tuvo mucha paciencia frente a esto, y en ese plano quisiera saber cuál es su punto de vista sobre lo que pueda pasar frente a esta decisión. ¿Se pueden incrementar las acciones desestabilizadoras, ocupando para ello el gobierno colombiano, incluso el brasileño? Sí, sin duda que los Estados Unidos no van a renunciar a sus pretensiones de hacerse con el poder. Porque en todo caso un presidente títere o un gobierno títere en Venezuela no sería sino eso, títere. Nosotros, si me permites, voy a hacer un repaso todavía sobre
similitudes en tanto los intereses, ya te conté de Brasil. El caso de Paraguay, fíjate que este grupo se funda a partir de una deuda que Paraguay se ha negado a cancelar, a pagar, una deuda que ya sobrepasa los 300 millones de dólares. Venezuela ha demandado es por suministro de combustible. Ese fue un acuerdo que firmó el presidente Chávez con el presidente Nicanor Duarte Frutos. Un acuerdo en que Venezuela suministraba combustibles y lubricantes y Paraguay pagaba parte con divisas, dólares, y otra parte con productos, soya, carne, maíz, etc. A la llegada del presidente Lugo se amplió. Sí, se amplió el crédito, pero siempre tanto Duarte Frutos como Lugo pagaron. A la llegada del presidente Cartés, con este anterior canciller paraguayo, Eloizaga, que sabe, tiene su historial allá con el Plan Cóndor, se negaron a pagar. Y pagaron un poco y todavía se le enviaron unos 5 o 6 barcos más con combustible y lubricantes, pero al final la deuda se alcanzó a 314 millones de dólares y Venezuela ha tenido que demandar ante un tribunal en París que ya se declaró, por cierto, competente para el caso. Si nosotros vemos el comunicado del gobierno paraguayo cuando rompe relaciones con Venezuela, el último párrafo curioso dice que reconocen la deuda, pero que la democracia está primero, etc. Algo así. Entonces, te debo, pero... Sí, no, ese fue prácticamente el último intento de decirle al presidente Maduro, mira, si me condonan la deuda no rompo contigo. Bueno, a nosotros nos interesa tener magnífica, como debe ser, y buenas relaciones con todo el mundo, y más con Latinoamérica. Pues, ahora, gobierno, un estado, no se somete a dictados de porque te debo, te voy a pagar, rompo relaciones. Bueno, son decisiones muy unilaterales, se respetan, pero nosotros vamos adelante con estuvieron también enviando... Pero no es raro, embajador, es una política que ha practicado varios países en el mundo, ¿no? Estados Unidos lo practica habitualmente, te condono deuda, no te voy a presionar, lo hace Israel permanentemente, sí, con presiones económicas. Entonces, Paraguay se ha acostumbrado a eso. Sí. Y el caso de Colombia, porque estos fueron los 3 países con los que se funda el grupo, Paraguay, Brasil y Colombia. Colombia, por múltiples razones. A Colombia se le termina el petróleo y el gas en 4 o 5 años. Y tienen ambición y codicia por hacerse presente con una empresa norteamericana, Pacific Rubiales, y con Ecopetrol en la faja petrolífera del Orinoco y en el lago de Maracaibo. Y nosotros, por razones estratégicas, no. No. Pero es que Colombia además tiene un interés. En el año 80 se cerró un acuerdo que fue rechazado por la Fuerza Armada en Venezuela. Yo fui testigo presencial del momento en que se rechazó eso, porque el presidente Luis Herrera Campín, viejo zorro en la política, le presentaron ese acuerdo firmado por el canciller, pero que no es compromiso para el país. Y el presidente Herrera Campín lo que hizo fue, bueno, preséntenle eso a la Fuerza Armada a ver qué opina la Fuerza Armada. Es una conferencia que duró 1 hora y el ministro de aquel entonces tuvo que salir por la puerta trasera del teatro de la Academia Militar, porque evidentemente era una entrega territorial. Y el presidente Herrera Campín no se quiso complicar ni siquiera enterarse. Ahí se acabó. Pero Colombia permanece acechando la oportunidad para la aplicación de ese acuerdo de Caraballeda, hipótesis de Caraballeda se llama, con todo, con los mapas delimitados. Y estamos hablando de una zona geográfica que ha tenido complicaciones, sí, que son los estados venezolanos fronterizos con Colombia. Correcto, ¿no? Y es en el Golfo de Venezuela donde comprobadamente hay reservas, yacimientos de gas y petróleo, que para nosotros es un asunto de soberanía. Nosotros no necesitamos este gas y este petróleo. Perfectamente hubiésemos podido negociar un acuerdo con Colombia, pero no en esos términos en que se redactó. Pero es que es la salida o entrada, es la conexión del Golfo de Venezuela con el Mar Caribe y con el lago de Maracaibo, imagínense. Por ahí sale el 70% de nuestra producción petrolera. Allí hay bases de la Armada y esa es la salida de la producción de 4 estados. 4 regiones. Es muy interesante lo que el señor embajador nos está señalando, porque claramente queda que el fondo de toda esta enemistad, de toda
estas presiones, de todos estos procesos de desestabilización, tiene un elemento geopolítico, Claro, indudablemente. claro. Con Brasil usted ha sostenido, ahí hay intereses de salida al Caribe vía Guyana y por tanto utilizo a Guyana. Colombia se le va a acabar el petróleo, el gas pronto, entonces necesita tener algún tipo de injerencia y algún tipo de desafíos que implican territorio venezolano. Y Paraguay, bueno, Paraguay, el tema de la deuda, indudablemente, y en general Paraguay se ha prestado para cualquier tipo de show donde pueda generar desestabilización e inestabilidad. Termino de redondearte esta operación tenazas, ¿no? Colombia no solamente eso, Colombia en el año 1941, el gobierno entonces firmó un tratado de libre navegación por el río Orinoco. Un tratado que nunca el Congreso lo ratificó. Y Colombia aspira a que se ponga en ejecución. Es decir, ellos navegar por nuestro río, pero nosotros no teníamos derechos de remontar el río Arauca, no, solamente el Orinoco. Y tienen una vieja aspiración porque hasta el año 1962-63, prácticamente toda la producción agrícola y de carbón salía por el lago de Maracaibo. Producción colombiana salía por el lago de Maracaibo. Se acabó el tren, un tren ahí de más de un siglo, y Colombia sigue aspirando a salir por el lago de Maracaibo. Nosotros por razones, recuerden que ya en los años 80 comenzó a tomar cuerpo el interés por el asunto ecológico, la preservación del ambiente, y dijimos, carbón por el lago de Maracaibo, no. Colombia tiene todo eso, tiene demasiados intereses o demasiadas apetencias, demasiado codicia sobre el territorio venezolano. Ahora, esto viene porque cuando tú me preguntas qué pasa, lo que ocurre es que para que Brasil pueda construir ese puerto, para que Guyana no pague su deuda, y para que Colombia satisfaga su terrofagia de siempre, necesitan un presidente como Guaidó, o como López, o como alguien que ceda. Sí, cualquiera que sea, pero ya, no es de gratis, como decimos nosotros, que Carmona viva como un reyezuelo en Bogotá. Carmona el breve. Carmona el breve. Y no es de gratis tampoco que también en un palacete, compitiendo con el palacete de Carmona, viva Julio Borges en Bogotá también. Esos son acuerdos que ya se hicieron. Eso lo sabemos los venezolanos. Y una de las cosas que no surgen, que no se ven en el escenario del mediático, en la comunicación, es que el venezolano sabe de qué se trata el problema. Sabe sobre Guyana Esequiba, sabe sobre las pretensiones de Colombia y sabe que Paraguay tiene que pagarnos $500 millones. Otra cosa es que algunos se hagan los bobos, ¿no? Sí, es que por supuesto. Y sobre todo una oposición que efectivamente trata de ocultar estas situaciones, no darlas a conocer. Y de ahí el interés, señor embajador, de conversar con usted y entrar de lleno en otros temas después de una breve pausa con un tema que está, y es homenaje a un libertador como Simón Bolívar. Simón Bolívar, Simón, el suelo venezolano, Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en este suelo cubierto de muertos con dignidad.
Simón Bolívar, Simón. Estamos de vuelta con Sin Fronteras, nuestro programa aquí en Radio Universidad de Chile, hoy con un invitado especial, el señor embajador Arévalo Méndez, de la República Bolivariana de Venezuela, embajador de esta república en Chile, quien nos ilustraba sobre el fondo, lo que hay siempre detrás, la necesidad de leer bajo el agua, los palimpsestos, ¿no? De siempre escudriñar más allá de lo que nos dicen. Y en ese plano, señor embajador, creo que hay un interés también de saber cuál es su visión sobre esta disputa política en el seno de la OEA, donde la postura del subsecretario general Luis Almagro ha sido claramente en línea con la de Washington, pero que sufrieron una derrota en el día de ayer, donde pretendían sacar una declaración de apoyo a Guaidó y la verdad que no les resultó. O sea, se están aplicando una serie de acciones uniformes de distintas cancillerías, de gobiernos, declaraciones. O sea, Mike Pence da el punto de partida, ¿no? El pistoletazo, vienen las declaraciones de Piñera, de Duque, de Bolsonaro, de Almagro, como siempre, pero no le está resultando, señor embajador. Hay algo que yo estoy seguro que muchos de estos gobernantes sí lo entienden. No lo entiende Estados Unidos. En Latinoamérica, de acuerdo a sus impresiones y a la cultura de cómo el establecimiento político, militar, religioso norteamericano ve a Latinoamérica, siguen ellos perdidos y navegando profundamente, perdiéndose cada vez más. Y hay en muchísimos gobiernos, en estados, en países, en naciones, hay dignidad. Y entonces hay países que efectivamente $200,000 que les pasa a Estados Unidos, pero se los pasa para después, para mantenerlos agarrados por el moño, como decimos en el Caribe, pero hay dignidad en esos pueblos, hay dignidad. Entonces uno se motiva a ver, por ejemplo, representación de San Vicente y Grenadina, imagino, un país de 30,000 habitantes apenas, diciéndole a los Estados Unidos, no voto contigo, y no votaré contigo, y no me presiones porque no votaré contigo. Es interesante, embajador, discúlpeme un breve segundo, porque eso que habla usted del dinero, o sea, es tan notorio que Pompeo lo que hace después de la votación es decir, vamos a destinar $20 millones a los partidos opositores venezolanos. O sea, sin pudor, diciendo, sí. Te vamos a dar dinero para seguir desestabilizando. Claro, pero esos 20 millones no son del tributo que hacen los americanos, la población, los norteamericanos. Estos son parte de los $1.400 millones que nos tienen confiscados allá en Europa. O sea, con nuestro dinero se lo van a pasar a la derecha. Esas cosas que no entiende Estados Unidos, con eso es lo que hace cada día ponerle una palada más de tierra a la oposición en Venezuela. Eso es verdaderamente execrable, pues censurable, antiético, por donde lo revisemos. Pero hay países, te repito, en este continente que ayer sorpresivamente hasta Paraguay votó contra esa resolución. No, claro, sí, indudablemente hay ahí una situación de conflicto y de diferencia ya notoria, donde usted habla de un concepto muy importante que es el concepto de dignidad, que de una u otra forma se mantiene. Esto lo que está haciendo es que de acuerdo a la propuesta y de cómo se mueven estas cosas, es que está valiendo más, se está valorizando más la dignidad de los pequeños países del Caribe y Centroamérica que el dinero de Estados Unidos. Y contra eso, cuando hay dignidad, cuando hay valentía, cuando hay coraje para enfrentar las cosas, por defender los propios, incluso hasta el propio sentimiento, la cultura de cada de esos países, pasa lo que pasó ayer en la OEA. Con respecto al Almagro, mira, yo pudiera decirte, en mi apreciación personal, es que Almagro ha sido el único secretario general genuino, auténtico. O sea, los anteriores, tira la piedra y esconde la mano. Y no, este es claramente anti-latinoamericano, pro-norteamericano, etc. Y no se lo oculta, pues. Yo creo que eso hay que reconocérselo a Almagro. Ahora,
Si Almagro sale... Claro, pero qué triste reconocer el descaro, ¿no? Sí, pero bueno, no podemos hacer nada contra eso. Pero Latinoamérica en conjunto se le ha parado en puntas a Almagro y a los Estados Unidos. Que vaya Mike Pompeo a estar anotando quién vota y quién no vota para después quitarle 200, 300 mil dólares. ¿Cómo te castigo después? Sí, correcto. Pero cuidado si después que finalice, si el Almagro, por supuesto que él va a ser elegido para un segundo periodo, porque eso no depende de la voluntad de muchos gobiernos. Si Estados Unidos quiere ponerlo ahí, lo pone, punto. Ahora, cuidado si después la Latinoamérica digna, no tenemos que hacerle plazoletas y estatuas a Almagro porque acabó con la OEA. Mi impresión, embajador, que la OEA hace muchos años se acabó, ¿no? Nosotros tuvimos un secretario general que era José Miguel Insulza, que era de estos bobalicones sonrientes que sonreía ante las cámaras, pero detrás manejaba también, en mi impresión, las posturas de Washington, indudablemente. En general la OEA se ha manejado así. Pero veo yo una insolencia, percibo una insolencia en muchos gobiernos, el gobierno argentino con Mauricio Macri, que fue el que patrocinó esta resolución en la OEA, la insolencia del gobierno de mi país, que es capaz de dar incluso mensajes respecto a lo que eso no es una dictadura, teniendo un gobierno cuyos componentes principales provienen de una dictadura militar. La insolencia de España, que está llamando a elecciones anticipadas, después de una crisis como la que ha tenido España, una crisis de corrupción severa, y que continúa con esa corrupción. Creo yo que hay ahí una percepción de que el conjunto de la humanidad es boba, es ciega, es sorda y es muda y que no es capaz de distinguir. Entonces no solo hay una insolencia, sino que también hay un menosprecio a nuestras sociedades. ¿Ve usted ese menosprecio principalmente de Estados Unidos y algunas potencias de segundo orden como España específicamente? Sí, sin duda. Pero es una prepotencia y una soberbia que tiene la base fundamental de la que te hablaba, intereses crematísticos. La geopolítica, la ubicación geográfica de Venezuela, los recursos naturales, el agua, los intereses petroleros de Repsol, de Total, etc. Y esa es la base fundamental de todo esto. Nosotros, con este asunto otra vez de las elecciones, mira, el presidente Maduro no va, ni el presidente Maduro, ni el Tribunal Supremo de Justicia, ni el Consejo Nacional Electoral van a violar la Constitución para adelantar unas elecciones. En primer lugar, porque nuestra Constitución no habla de adelanto de elecciones. Punto. Eso no es posible. Pero en una hipótesis negada de que el presidente Maduro, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia decidan violar la Constitución. Vamos a hacer las elecciones. Muy bien, hacemos las elecciones. Si las gana Maduro, 30 días después hay que hacer otras elecciones. Claro, no me gustó el resultado. Sí, no me gustó el resultado. Y 60 días vamos a pasar todo el tiempo en elección. Es muy interesante lo que dice embajador, porque es lo que ha sucedido, por ejemplo, con el triunfo en la Asamblea Nacional de la Oposición, ¿no? Que se hizo bajo el mismo sistema electoral. Se reconoce ese triunfo, pero no se reconoce el triunfo de Maduro posteriormente en las presidenciales. Sí. Entonces, solo es posible aceptar un resultado si me es favorable. Claro. Si no me es favorable, entonces desestabilizo, pido ayuda internacional y pido incluso intervención militar. Sí. O sea, hay peligro en ese plano, embajador, hay peligro en intervención militar. Sí lo hay. Porque algunos han minimizado eso, ¿no? Han dicho, mira, no estamos en tiempos de intervenciones militares, pero la intervención militar puede ser directa o indirecta también. Puede ser utilizar grupos paramilitares, desestabilizar, generar sabotaje. Claro. Hay múltiples aspectos. Es que está ocurriendo con nuestro sistema eléctrico, está ocurriendo. Mira, hay un estudio, por cierto, lo leí en el diario El País, creo, para nada chavista, ni revolucionario, ni... muy anti-venezolano, por cierto. Sí. Hay un estudio que dice que desde Truman hasta hoy hay sospechas de que el único presidente que estaba en sus cabales era Jimmy Carter. Hay sospechas. Pero uno ve, tipo lanzando bombas atómicas a un pueblo rendido,
el otro ordenando el asesinato, el vicepresidente ordenando el asesinato del presidente Kennedy, la guerra de Vietnam, las guerras entre que se mantienen la humanidad, el otro amoríos dentro de la oficina en la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Hasta llegar creo que ha sido uno de los peores, ¿no? Porque creo que hubo una apreciación equivocada sobre que como Obama era de piel morena, iba a cambiar las cosas en Estados Unidos, los latinos íbamos a ser respetados, pero nos dimos cuenta de que ha sido el peor, el que más expulsado, ¿cierto? Y el que más violación de derechos humanos. Entonces, sí, mayor intervención, todas las crisis de tortura en centros de detención norteamericanos. Sí, entonces, definitivamente, cuando hay un perfil de esos tipos, yo no descarto la posibilidad de una agresión militar norteamericana. Y voy a atreverme a esta hipótesis, Pablo. Si llegase a caer una bomba norteamericana en alguna refinería, en algún puerto, en algún aeropuerto, en alguna ciudad venezolana, Chile va a tener que prepararse para recibir no menos de 5 o 6 millones de venezolanos. Y ahí no va a valer ley, ni va a valer barrera, ni va a valer alcabala, ni va a valer absolutamente nada. Yo se lo he dicho. Se lo di una vez al canciller, al anterior canciller. Heraldo Muñoz. Sí. Que no tienen claridad de qué es lo que están haciendo. O sea, por intereses crematísticos, etcétera, en esa oportunidad no tenían claridad de a qué se están exponiendo. Si hay una confrontación, si hay una agresión militar en Venezuela, no es que va a haber una guerra de Colombia con Venezuela y de Brasil con nosotros. No. Es que va a haber una explosión popular en muchísimos países que van a desestabilizar por completo Ese es el propósito de los Estados Unidos. Sí. Fragmentar, ahora, dividir. Si en los gobiernos no se entiende esto, bueno, nosotros sí lo entendemos y sabemos de qué se trata. Sabemos absolutamente de qué se trata. Pero ¿sabe, embajador, que lo penoso es que la historia nos muestra lo que usted nos está diciendo, ¿no? Y hace muy poco, en febrero, marzo del año 2011, se inicia la agresión contra Siria, se advierte lo que puede venir de fragmentar un país, vienen millones de refugiados, millones de desplazados, se genera una balcanización de Oriente Medio para después decir, sí, parece que nos equivocamos en lo que estábamos haciendo. O sea, yo coincido con usted que los peligros de alguna intervención militar están presentes en Venezuela. No necesariamente con el desembarco de Marines, pero sí con desestabilización, operaciones de falsa bandera, generar algún tipo de atentado contra refinerías, contra estaciones eléctricas, el uso de paramilitares, que se está haciendo efectivamente desde hace muchos años en Venezuela. Pero creo que la ceguera de las autoridades políticas latinoamericanas de subordinarse como lo hacen ante Washington, no les permiten ver lo que puede suceder. Y en ese plano, apena, pero indigna también, y lo digo en forma absolutamente personal, a mí me avergüenza y me apena el tipo de gobierno que tenemos, la Cancillería que tenemos tan supeditada a lo que diga o no diga Washington, en lugar de situarse como un país que propicia el diálogo, la mediación, el acercamiento entre los venezolanos, como lo ha hecho ahora México y Uruguay, que ha sido aceptado por el presidente Maduro en orden a que se está dispuesto al diálogo. Y eso yo quiero destacarlo del gobierno venezolano, porque implica que efectivamente los que están en la vereda de la confrontación no son los del gobierno de Venezuela. ¿Usted ve posibilidades de un diálogo con la oposición? Con esta oposición del tipo Voluntad Popular, con el Delfín de Leopoldo López, con la gente que sigue a Julio Borges. No creo. Hay sectores, lo que ocurre es que también el corporativismo mediático oculta tantas cosas, ¿no? Pero desde el momento en que este señor diputado anunció los pasos que iba a dar, voceros muy fuertes, muy potentes de la derecha en Venezuela, como Eduardo Fernández, socialdemócrata como Claudio Fermín, analistas como Luis Vicente de León, la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, que es una asesora de la oposición en Venezuela también, la doctora Blanca Rosa Hermán. O sea, personajes de mucha relevancia, Felipe Mujica, gran analista político, antigobierno, socialdemócrata.
pero que son personas que cuando hablan son escuchadas y le están diciendo a este personaje, no haga eso, va a complicar más los asuntos en el país. Y incluso hubo dos que les dijeron, y usted se anda buscando un calabozo. Se lo dije a Eduardo Fernández y se lo dijo la doctora Blanca Rosa Mano. Bueno, pero él siguió adelante, ¿no? Y entonces cuando hay esa tosudez en actitudes y comportamientos, por supuesto que antidemocráticos, sufre el país, se resiente, pues la institucionalidad, la democracia sufre, y sufrimos todo al final el embate de estas derivadas de estas conductas. Embajador, Guaidó reapareció hoy día viernes en el municipio de Chacao y reapareció bajo dos perspectivas, dos líneas de acción. Uno, avisó que las movilizaciones no van a cesar hasta lograr el restablecimiento de la democracia, en este concepto tan peculiar que tiene la oposición. Y en segundo lugar, insistió en llamar a las Fuerzas Armadas a situarse con la oposición y dejar de lado al gobierno. ¿Qué implica movilizarse hoy en Venezuela para una oposición? ¿Más violencia, más desestabilización, más generación de muerte? ¿Y qué va a hacer las Fuerzas Armadas más allá de las declaraciones del comandante, del jefe del ejército padrino? Mira, el expediente que ellos han utilizado desde el año 2013 con la guarimba. Lo que pasa es que sorpresivamente, negativo para ellos, pero positivo para el país, es que la clase media, que era la que se movilizaba, ya para el mes de octubre del año, cuando se celebran las elecciones para la Asamblea Constituyente, la clase media acomodada entendió que estaba siendo objeto utilitario, pues, o funcionar para los intereses de esos ciertos liderazgos. Eso se acabó. Lo que vimos en estos días son bandas armadas que con un armamento sofisticado. Ese armamento no puede provenir sino de Estados Unidos o de Colombia. No hay otra forma de entenderlo. Se acabó. No hay nada. Antenoche salieron y hicieron algunos disparos, unas cacerolas, hasta ahí. Absolutamente nada. De manera que han perdido la calle. Ahora, ante ese desespero, han acudido a la Fuerza Armada, pero ¿cómo pretenden que una institución que ha sido vilipendiada, que le han lanzado cosas, que le han atacado el cuartel, etcétera, que incluso han asesinado a guardias nacionales en la calle y graban los videos y se emocionan por aquello? Una morbosidad terrible. Y entonces ahora vienes a pedir el apoyo de la Fuerza Armada, ¿no? Pero es que aún, Pablo, si eso no hubiese ocurrido, no. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hace 12 años terminó un proceso que duró 4 años, conducido personalmente por el presidente Chávez, de una reconfiguración de la doctrina militar venezolana. Abandonamos el manualismo norteamericano, sacamos del Fuerte Tiuna la delegación militar norteamericana y nos dedicamos a estudiarnos a nosotros mismos. ¿Qué queremos, qué podemos y hasta dónde podemos llegar en materia de doctrina nacional? Eso está, lamentablemente, eso no es publicable, ¿no? Pero se estudia hoy en nuestras escuelas y ahí regresamos no solamente a Bolívar, nos fuimos más atrás. Nos fuimos a la cultura indigenista en Venezuela, nos fuimos a los primeros movimientos patrióticos que no fueron precisamente, que por supuesto no eran movimientos en pos de la libertad y la creación de una nacionalidad, etcétera, sino de los negros, de los afrodescendientes, contra el abuso del mantuano y el abuso de la corona española. A eso nos fuimos. Se está estudiando ahora, pues siempre habíamos estudiado mi historia militar, pero desde Bolívar. Y era Bolívar a caballo, y el Bolívar del estatua y el Bolívar. Entonces Chávez entendió que ese proceso había que cambiarlo, que la cultura de cómo entendernos a nosotros mismos desde esta perspectiva militar hoy está bien aterrizada. Y hoy la Fuerza Armada usted la ve, o sea, las consignas a favor del socialismo incluso, pero ¿por qué no? Si siempre estuvieron las Fuerzas Armadas
en la mayoría de estos países a favor del capitalismo. ¿Cuál es el problema entonces ahora que estén a favor claro, del socialismo? no sale en la corriente principal. Sí, claro, la corriente dominante. Sí. Es muy interesante lo que dice el embajador, porque en el fondo está hablando de una doctrina propia, soberana, que recurre a su ancestro, recurre a su cultura, y en ese plano también debe ser una concepción de clase también distinta. Sí, ¿no? por supuesto, eso es importante, importantísimo. Si hay un elemento marcador en la conducta hoy de la Fuerza Armada, de los integrantes de la Fuerza Armada, es precisamente porque como consecuencia o derivada de esa búsqueda del ser armado o del soldado venezolano o de la oficialidad, aparece el elemento fundamental que es conciencia de clase. Y una Fuerza Armada que revive su historia, que revive todas las hazañas, que revive aquellos ejércitos portentosos que lograron lo que lograron, y llegar hasta aquí, hasta el Alto, en Bolivia, eso es muy difícil de destruir. No fue una búsqueda muy difícil, pues estaba allí todavía, pero hay un elemento fundamental que explica en buena parte el comportamiento de una Fuerza Armada ahora, que no se deja atraer por cantos de sirena, que es la conciencia de clase. Bueno, es interesante el punto de vista de una nueva doctrina militar, una doctrina que se enseña en las escuelas militares, por tanto que imbuye a sus miembros de esta nueva doctrina, de estos ancestros, de esta cultura, pero también esta nueva concepción de clase que vincula al ejército con el pueblo, con la sociedad, no está alejado del pueblo. Viene de allí. Viene de allí, entonces en ese plano sin duda no es el tipo de ejército de nuestra sociedad, es un ejército separado de la sociedad, con su propio sistema previsional, con sus propias prebendas. Y en ese plano también, embajador, preocupa que los intentos de la oposición sea tratar de sumar a las Fuerzas Armadas a estos procesos de desestabilización. ¿Usted lo ve posible? No. A pesar de estos episodios que ha existido. Un episodio aislado de muchachos, el último que vimos, un grupo de muchachos de la Guardia Nacional, balbuceantes, sin contenido político e ideológico, hasta allí. Un ofrecimiento de la Green Card, de unos dólares, etcétera, y tal, hasta allí. Pero engañados. De todo. Hiciste referencia de que un plan es un plan continuo, sí, y que tiene fases, ¿no? Si nos ceñimos a lo que está ocurriendo actualmente, esto comienza el día de que el supuesto secuestro de Guaidó en la autopista de Guaidó, todo un montaje que no hubo... Muy grotesco, ¿no? Sí, grotesco. O sea, ni siquiera los medios internacionales de información le dieron mucho boleto, ¿no? Ni los gobiernos, incluso, que están acérrimamente confrontados con nuestra visión de país, con nuestra visión de sociedad, con nuestra visión política, cultural, pues, económica, etcétera. Ni siquiera esos gobiernos mordieron ese... Son esos asesores comunicacionales y políticos que yo creo que hay un problema también neuronal, ¿no? De hagamos esto porque puede generar esto otro, como lo que están haciendo ahora, ¿no? Están señalando que irán con la ley de amnistía que está propugnando, el presidente interino encargado de repartir esta ley de amnistía en los talleres, en los cuarteles y los policiales y del ejército. Sí, están perdonando a los ganadores. Sí, están perdonando al que es gobierno, ¿no? Sí. Y le está ofreciendo a Maduro, Guaidó, amnistía. Esto, si sucediera, digamos, en Colombia, uno diría, bueno, Aracataca, Gabriel García Márquez, ¿no? Pero es muestra también de la desesperación, porque llevan varios años en búsqueda de alguna alternativa y una estrategia que les dé resultados, y no les da. Parecen no entender de que el chavismo está profundamente inserto en la sociedad venezolana. Mira, este hecho, por ejemplo, de que Carmona se juramentó en el Palacio Miraflores, se autojuramentó. Se autojuramenta en el este de Caracas, varios kilómetros de... Es la zona más pudiente, ¿no? Sí, pero bien alejado. Sí. Bueno, el tercero, hay un pueblito en el llano que siempre lo ponemos como un pueblito muy bonito en el llano, pero está ya perdido en la inmensidad del llano. Nosotros le llamamos aquí Chuchunco, bueno, bien lejos. Sí. No, pero allá el pueblo existe.
No, aquí existe también Chochunco, está en la zona ahí de Corozopando. Entonces, primero fue Miraflores en el centro de Caracas, este segundo en el este de Caracas, como a 6, 7 kilómetros, y el próximo será en Corozopando, pues sí. Sí, vamos a esto. Mira, yo con el asunto de la Fuerza Armada, yo soy un bastante escéptico de que el poder de Maduro, del presidente Chávez, deviene porque las Fuerzas Armadas la apoyan. No, por supuesto que es un elemento fundamental, indudable. Ayer el pronunciamiento del ministro fue antes de lo que ocurrió en la OEA, porque si hubiese sido después, bueno, la Fuerza Armada, los que están ocultos, reaccionaron a favor de Maduro, pero si en la OEA hubiese habido la resolución, se hubiese aprobado, seguramente que algunos comandantes de zona, comandantes de guarnición, de batallones, de brigadas, etcétera, se hubieran plegado. No, lo hicieron antes. Lo hicieron antes porque hay convicción, no hay condición. Si sucede esto, me pliego a esto. No, hay convicción. Fue antes de lo que ocurrió en la OEA. Pero yo no, esa tesis de que se sostiene por los militares, yo no sé, para una democracia eso no debería ser un elemento fundamental de estructuración de una democracia, porque lo nuestro es una democracia. Creo que más bien que es una conjunción de elementos y de factores allí presentes, el fervor popular y sobre todo la conciencia de un pueblo que aprendió a leer prensa, aprendió política. Venezuela, usted, un ciudadano que usted menos se imagina, le habla de estas cosas, del esquivo, le habla de los intereses, de las apetencias y la codicia de Colombia, le habla de la geopolítica del petróleo, etc. Entonces, más que la Fuerza Armada, que indudable, es un factor fundamental, es una pieza fundamental, pero no es la única pieza fundamental. Es una conjunción de varias, ¿sí? Embajador, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo agradezco su presencia y sobre todo cuando hemos visto en canales de televisión analistas sobre Venezuela que la verdad dan pena y faltaba observar y tener una voz autorizada, alguien que estuvo en las Fuerzas Armadas, que fue secretario de Chávez, que sabe del tema, que ha sido embajador en España, en Argentina, hoy en Chile. Así que agradezco su presencia y, como se suele decir en el periodismo, noticia en desarrollo, seguiremos y tenerlo aquí nuevamente será un placer. Sí. Somos una democracia, Pablo, gracias. En Venezuela no hay falla de democracia, hay exceso de petróleo. Gracias, embajador. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, embajador, y a ustedes, estimados auditores y auditoras, será hasta la próxima semana en Sin Fronteras, y lo que fue hoy la 4ª emisión de esta 3ª temporada de nuestro programa en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias.